¿Qué está pasando y por qué ha generado tanta atención el caso de Burger King? Un hombre recibe, o ya le van a pagar, o ya lo recibió tal vez a estas alturas, 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. 8 millones de dólares, o sea, 8 millones de dólares. Imagínate, o sea, el señor se resbaló en un baño en Florida y bueno, obviamente se hizo la demanda, todo lo que tú quieras. Vamos a los detalles y ahorita les platicamos algunos puntos extras de esto. La cadena de Estados Unidos de comida rápida Burger King, que por cierto digo, ¿cuál será la mejor? Así, punto de parte que yo sé que es comida chatarra, lo que tú quieras. ¿Cuál será la mejor? O sea, Carl Jr., McDonald's, Burger King, ¿qué es? White House o White Castle. Y Wendy's. Wendy's, ¿quién más? Bueno, Wendy's está muy bueno, el que es con pan cuadrado. Hay otro que se llama Sonic, ¿te acuerdas? Estaba aquí y quebró. Ah, Sonic, bueno, Sonic está mejor, ¿no? Estaba muy rica. Era una mejorcita ahorita, así que recuerda. Iban en patines. Sale mi gordo interior, oigan. Iban en patines, ¿no? Ellos tenían en patines. Iban en patines, sí. Estaba bien padre el diseño del restaurante. Estaba padre, no sé por qué no quedó aquí, pero bueno. Sí, se me hace raro. Es que tenemos demasiadas hamburguesas, señores. A lo mejor está, pues quién sabe. Pero Burger Boy, ¿se prende el Burger Boy? Burger Boy, ¿todavía existes, eh? No sé. Ya no. Bueno, el punto es que la cadena de Estados Unidos de comida rápida Burger King se va a ver obligada, obviamente, a pagar 8 millones de dólares después de que una persona de Florida demandara a la compañía porque se cayó en uno de los baños. De acuerdo al diario Sun Sentinel, el accidente habría tenido lugar en el 2019, en julio. Una persona de 48 años llamado Richard Tuleggi se resbaló en el sanitario de Burger King en el condado de Broward, Hollywood. Sufrió varias lesiones importantes en la parte inferior de la espalda que resultaron con una cirugía complicada por la perforación del colon, según han reportado. Ya se me hizo poquito los 8 millones. Ya se me hizo un poquito. No, de verdad que sí, porque además pienso en todos los costos médicos de todo esto, ¿verdad? Aparte de una perforación de colon. Bueno, sí. En el juicio, la cadena cafetería argumentó que el demandante nunca se comunicó con la gerencia del local para que supieran que había habido un problema en el baño y que necesitaba ser reparado. Pero el jurado encontró la semana pasada a Burger King responsable de la lesión y fijó una indemnización de casi $700,000 a Turkey por gastos médicos pasados, casi $1 millón por los dolores y sufrimientos padecidos y otros 2.77 millones por los futuros, además de $3 millones por la pérdida de capacidad de ingresos futuros. Esto como dijiste ya, en Florida. Bueno, Estados Unidos es el país más litigante del mundo. O sea, ahí es de que me viste feo y te demandan. O sea, entonces, pues sí es un país donde los abogados pues viven felices. Es el paraíso de los abogados. Digo, una de sus mejores series es Better Call Saul, ¿no? Y pues por algo es una de las mejores series. Y tienen montones de series de abogados, ¿no? Es como ya un género, es un género. Ya es un género las series de abogados. Aquí no tenemos. No hay novelas de abogados, nada más de abogados, donde lo importante es el abogado. No que si la chava y que si se enamora, no, ese rollo no, el tema de las leyes el tema de las leyes. Otro. Yo creo que tanta serie que uno sabe más de leyes americanas que mexicanas. Exactamente. De repente uno dice, oye, pero ¿por qué aquí no aplica esta ley? Que no sé qué, y tú de cala, no, espérame, esa es una ley estadounidense, ¿no? O sea, pero bueno. Bueno, por el momento, Burger King también impugnó el veredicto, va a solicitar un nuevo juicio. Y pues hay otro caso similar también en McDonald's, donde unos padres demandaron con éxito al gigante de la comida rápida, a McDonald's, por unas quemaduras de 2º grado que sufrió su hija con autismo de 4 años cuando se comió unos chicken nuggets en el 2019. Y pues en ese caso en particular, todavía se está determinando cuánto va a ser la indemnización que va a dar McDonald's a esta familia. Bueno, pues ahí está el tema, digamos de los curiosos, ¿no? De las curiosidades del día de hoy. Pero vamos a una advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, porque pues ve que a pesar de la pandemia COVID-19 y todo esto, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, lo que observan la dirección de la OMS es que el mundo no nada más no está listo, sino que parece que no le importa estar listo para la próxima pandemia, que pudiera ser en 1 año, en 10 o en 20 o en 100, no sabemos, pero cuando llegue no estamos preparados. El director general de la OMS pues lanza un mensaje, ¿no? Exactamente, el director de la OMS, el querido Tedros Adhanom, pues el día de hoy por vertinarias, dijo que la amenaza de que surja otra variante
que provoque nuevas oleadas de enfermedades y muertes, pues continúa. Dice, y persiste la amenaza que surja otro patógeno, que es más, yo creo más posible que el COVID, con un potencial aún más letal. Dice, cuando la próxima pandemia toque la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa, que es algo que nos demostró la pandemia, que esto que vemos en las películas, pues es un sueño guajiro, ¿no? Esto de que actúan súper rápido y se ponen de acuerdo y todo. No, pero, cada quien jala para su molino. Pero en las películas siempre hay mucho caos, y en esta pandemia no hubo un caos, más que en ciertos puntos muy particulares. En la realidad la gente se portó, creo yo, muchísimo más civilizada que en las películas, pero muchísimo más. O sea, pues sí, se salió menos, se trabajó más en casa, nos adaptamos. La verdad es que eso sí me llama la atención. Yo hubiera pensado otra cosa. Yo he pensado, o sea, cuando vi que se peleaban por papel de baño al principio, dije, hijo, esto se va a poner bien feo. Se va a poner muy feo, pero no. O sea, al final eran unos cuantos ahí locochones, pero en general, pues se agarró la onda, ¿no? Exactamente. Dice, a pesar de estas advertencias que ha dado el director general de la OMS, ha expresado su aprobación ante la reciente decisión de los Estados miembros de redactar un tratado sobre la pandemia y aumentar el presupuesto asignado. Esta decisión fue tomada luego de que la organización se comprometiera con reformar presupuestarias y financieras. El reconocimiento por parte de Tedros Adhanom resalta la importancia de fortalecer la capacidad y los recursos de la OMS para hacer frente a la emergencia sanitaria de esta magnitud. Tendría que dársele más poder más poder a la OMS, se me hace. Más poder, pero luego cuando le das más poder al poder, más pronto te van a venir a joder. Más pronto te van a venir pero a joder. Es que de verdad también... que no, o sea, varias cosas, de verdad que, o sea, lento la OMS, lento. O sea, no supo actuar rápido en muchas cosas, ¿no? Le tomaba tiempo tomar decisiones. Exacto, yo más bien no creo que necesite más poder. Necesita ser más inteligente y... Que quiten a todos y pongan una inteligencia artificial. Que pongan una inteligencia artificial que comunique rápido, o sea, sin... Que tome más rápido las decisiones. O sea, que no sea por política, porque por política no se quería decir nada de China. No digan que China, no digan que no. O sea, le preocupaba más el cómo decían las cosas que la información. ¿No? Ya te estás ahogando y te digo, de lo impactada que te quedaste. Sí. Cuidado, levanta la mano. Un tema tan simple, el nombre. ¿Cuánto tardaron para el mugroso nombre? Claro. Meses. Era ridículo. Y luego, todavía después de años de tema de pandemia, cuando llegaban unos, ¿cómo se llaman? Las nuevas variantes, que perro del infierno y que no sé qué, ¿te acuerdas de los nombres que le ponían? O sea, se me fue el agua. Le ponían nombres bien espectaculares, ¿te acuerdas? Y luego de que dices, bueno, ¿y qué? Esta está muy bañada, hace muchas cosas. No hace nada, pero pues le pusimos el nombre porque nos gustó. O sea, bueno, pero ya a ese punto ya los medios estaban poniendo los nombres. No, pero ellos fueron los que le pusieron ese nombre. ¿Ese nombre? Sí, el del perro del infierno. Sí. El perro del infierno, porque era así como, tenía uno porqué, o sea, por la tos. No. Porque era una tos, yo me acuerdo. No. Era un personaje de no sé qué obra de la época de los griegos, o sea, toda una historia según ellos, y no tenía sentido, o sea, varias veces acaban así como que tenían supuestamente historias y no. O sea, dice Ángel, ¿por qué si toses tienes que levantar una mano? Porque se te expande aquí y puedes como dos dejar cosas. Que entra más si de repente, oxígeno. Dos cosas. Si se están ahogando por agua o porque tomaron algo mal, levanten las manos y levanten la cabeza así y ya te entra el oxígeno, la respiración. Sí, como que todo fluye más fácil. Sí. Pero bueno, continuamos con otro asunto, con otro tema importante.